Desde SEO, por ejemplo, tampoco nos interesa mucho entrar a revisar que todo esté bien hasta que todo esté finalizado. Puede suceder que entramos a revisar cuando todo está a medias para cumplir con los tiempos, pero hay cosas que están mal, las vuelven a arreglar, pero la web no está terminada. Las páginas o las que no se hayan hecho redirección 301 van a perder su autoridad. Y cuando pierdes autoridad, pierdes tráfico, pierdes ventas. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de SEO sin filtros, el podcast de SEO.com donde hablamos de SEO sin rodeos. Eso es. Yo soy Iván y está conmigo Alex. Hola a todos de nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre todo el tema de las migraciones, de migraciones web y migraciones SEO principalmente. Eso es, que todos los aspectos que debemos tener en cuenta si vas a contratar servicios para hacer el proceso de migrar de web. Que la verdad es que últimamente tenemos muchas migraciones Eso y nos es. estamos encontrando con muchos temas. Eso es, y por eso se nos ha ocurrido, ¿no?, a dedicar un podcast sobre ello. Así que, si te parece, vamos al lío. ¿Vale? Entonces, existen diferentes tipos de migración que podemos llevar a cabo. La primera de ellas sería cambio de tecnología, ¿no?, de gestor de contenidos, de CMS, por ejemplo, pasar de un PrestaShop a un Shopify. Sí que es verdad que aquí no entraremos a valorar qué CMS es mejor que cuál, pero sí que hay que tener en cuenta que cada uno presenta sus virtudes, sus limitaciones, y es algo que conviene dejarse asesorar, ¿no?, por expertos cuando estás valorando el hecho de Porque cambiar. además aquí hay un punto que creo que es importante, que todo el mundo, o todos los CMS son SEO friendly, y la realidad es que no todos son SEO friendly y muchos tienen muchas implicaciones para el SEO. Totalmente. El segundo motivo que nos podría llevar a migrar es por un rebranding. La marca decide cambiar de nombre por los motivos internos que sean, y claro, el dominio va a cambiar de nombre en consecuencia, y también debemos tener en cuenta esta migración. Un tercer motivo que también crea mucho revuelo y es seguramente de los que más trabajo en ocasiones genera es el que conocemos como unificación o disgregación de dominios. Unificación es cuando tenemos diferentes dominios bajo un mismo paraguas, por ejemplo Chataka, ¿no?, que tiene muchos dominios por cada una de las verticales que trata, ¿no?, de tecnología, telefonía, etcétera, etcétera, y decidimos pasarlos todos a un mismo dominio. Y la disgregación, que sería el proceso inverso, que es, por ejemplo, cuando tenemos un e-commerce y por el motivo que sea queremos pasar que el blog pase del dominio principal con la carpeta blog, ¿no?, a un subdominio o a otro dominio. Yo creo que aquí podríamos simplificarlo en dos casos, ¿no? Es decir, cuando unificamos varios dominios en uno, o disgregamos, como dices, y dos es cuando hay cambios estructurales en la web, ya sea porque cambiamos CMS, porque cambiamos diseño o lo que sea, ¿no? Al final, uno es cuando tenemos varios dominios que los juntamos, o un dominio que los separamos en varios, por países o por lo que sea, y el segundo punto es cuando la estructura de la web realmente cambia. Son principalmente, creo que los dos casos. Muchas veces son casuísticas diferentes, pero son los dos casos principales de migración, y que es importante trabajarlos bien porque un cambio de migración o un cambio de estructura web puede hacer que el proyecto suba o que se hunda. Totalmente. De hecho, son de las que he dicho que faltaría la de extensión de dominio, ¿no?, cuando decidimos pasar a un .com, a un .es, o lo que has comentado de por mercados, ¿no?, que tenemos la extensión localizada por diferentes mercados. Si lo queremos tener todo en la misma carpeta, con las carpetas de idioma y mercado, o queremos tener un dominio independiente por cada uno de los mercados. Pero sí que es verdad que lo que más trabajo conlleva es cuando queremos cambiar de forma estructural, por ejemplo, las URLs, las categorías, URLs de producto, ¿no?, todas estas cambios de nomenclatura en las URLs. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, hay que hilar bastante fino con el proceso, sobre todo de redirecciones, que hablaremos más adelante. Sí. Y aquí te quería plantear, hay bastante siempre comentarios al respecto a las migraciones SEO, que implica el hecho, por ejemplo, de traspasar una parte de nuestra web a un subdominio. De si el dominio principal, toda la autoridad, relevancia, ¿no?, enlaces externos, popularidad, relevancia que ha ganado un dominio en los años, al moverse a un subdominio que cuelgue de ese dominio, si esa autoridad se mantiene o no. Aquí Google, por ejemplo, sí que conocemos, ¿no?, que Google trata en cada subdominio como un dominio independiente, pero también es verdad, entonces toda la autoridad y relevancia que tendría el dominio principal no se viene arrastrada al subdominio. Pero sí que es verdad que a veces, ¿no?, por motivos internos de marca, o conviene seguramente la decisión que quiere tomar la marca, ¿no?, de llevarse un subdominio, tampoco tiene por qué ser desacertada. A ver, yo creo que son cosas que han ido variando con el tiempo.
decía, antiguamente, nos planteamos antiguamente como si fuera hace 50 años, pero anteriormente sí que realmente el SEO que se hacía o que se podía llegar a hacer tenía un riesgo. Entonces se ponía mucho en subdominios porque si Google te penalizaba un subdominio, no te afectaba todo el dominio entero, ¿no? Cuando ya tienes marcas consolidadas o marcas reales, esas cosas ya no te van a hacer porque no te van a penalizar. Bueno, por lo menos si haces las cosas correctamente, ¿no? Con lo cual, en mi caso yo siempre soy partidario de trabajar con carpetas, pero sí que es verdad, como tú dices, que al final hay temas de negocio que implican más un tema de subdominios, ¿no? Pero para mí toda la distribución de autoridad y todo va a ser mucho mejor siempre en una carpeta, para mí, personalmente. Pero posiblemente sea lo típico de que si hablas con 10 SEOs, 10 opiniones diferentes. Sí, igual, rara vez recomendaré el hecho de irse a subdominio. De hecho, siempre para mantener esa popularidad interna, ¿no? Nos conviene desde un punto de vista SEO tenerlo todo en carpetas. Pero sí que es verdad que a veces, ¿no? Lo que comentamos, que por decisiones internas se quiere tener todo separado en subdominios. Por ejemplo, Mafre tiene un blog que habla sobre motor, sobre salud y diferentes temáticas, y lo tiene todo bajo un subdominio, ¿no? Salud.mafre o motor.mafre, y no le va nada mal a nivel de adquisición de tráfico, ¿no? Sí que es verdad que si eres una marca menos reputada y menos conocida, bueno, hay que hacer un trabajo muy intensivo en SEO para que ganen todos esa visibilidad y ese tráfico que nos interesa, pero en principio sí que siempre aconsejamos tenerlo. Es que yo creo que aquí depende mucho de quién seas, es como siempre, ¿no? Es decir, al final, por ejemplo, el ejemplo que comentas de Mafre es una marca súper conocida, claro, con una autoridad espectacular. Entonces, Mafre puede hacer muchas cosas que un dominio normal o más estándar no va a poder hacer, ¿no? Y al final, creo que a veces mucha gente asume cosas que hacen los líderes, pero es que tu marca no lo va a poder hacer porque no tiene sentido. ¿Vale? Entonces al final es como, vale, lo que hace el líder está guay, pero no es lo que tú tendrías que hacer, porque tienes dos autoridades diferentes, dos conocimientos de marca diferentes, al final son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y porque uno le funcione, a ti no te tiene que funcionar, ¿no? Y eso es algo que pasa muy a menudo, realmente. Es decir, muchas veces tenemos conversaciones con gente que te dice, no, pero es que ellos hacen, y dices tú, ya, pero es que la autoridad que tienen ellos, el recorrido de marca que tienen ellos y el que tienes tú es diferente, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? Entonces al final creo que hay que coger cada caso y analizarlo y ver exactamente qué es lo mejor que tú necesitas. No porque lo haga alguien, lo hace. Claro, totalmente. Hacerlo. No hay dos proyectos iguales ni dos casuísticas iguales. Perfecto, pues antes de adentrarnos en lo que es ya migraciones web y demás, sí que hemos querido oportuno hacer un pequeño paréntesis, sobre todo para aquellas personas interesadas o que estén valorando el hecho de migrar, que a veces desde SEO hablamos mucho de migraciones web, redirecciones de recursos HTML, de URLs HTML y demás, pero en ocasiones en migraciones también pueden conllevar un trabajo adicional que no siempre tenemos en cuenta. El primero de ellos sería qué hacemos con todas las imágenes, recursos PDF, media, todo eso que, claro, lo que muchas veces nos trae tráfico son los recursos HTML, ¿no? Pero en ocasiones toda esa vertiente, ¿no? de media también es importante y hay que contemplarla. En segundo punto, tampoco atañe exclusivamente a SEO, pero sí que de forma indirecta son todos los scripts de medición. Si estamos haciendo mediciones con Hotjar, Clarity, Tag Manager, lo que sea, ¿no? Al final hay que arrastrarlo a la nueva web. Hay que arrastrarlo a la nueva web y a veces nos hemos encontrado errores tontos a priori, ¿no? Donde no se ha tenido en cuenta esto y luego nos quedamos un poco a ciegas sin el dato. Y luego, por otro lado, ya sí que se excluye totalmente del SEO, pero a nivel de negocio sí que creo que puede ser interesante tener en cuenta si cambiamos de tecnología, qué va a pasar con nuestra base de datos de clientes, implica ello una migración de servidores de correo o de conexiones con CRMs, RPs, todo esto. Aquí a mí se me escapa por completo, pero sí que he visto casos, ¿no? Donde ha sido un quebradero de cabeza también para clientes. Bueno, es que a veces depende del tipo de migración. Tenemos casos de migraciones web que conllevan migraciones de cambio de plataforma, ¿no? Desde servidores propios hacia AWS y tal, y muchas veces el cliente se centra solo en la migración web, la migración SEO, y no tiene en cuenta pues migraciones de CDN, migraciones de CRM, migraciones de lo que tú dices del correo, ¿no? Mucha gente tiene la plataforma en un sitio y lo mueve y tienes que mover todo el correo, y depende de lo que tengas. Es un quebradero de cabeza mover
cuentas de correo a un servidor. Nosotros siempre preferimos que el correo se tenga alojado en yo que sea, Google o Microsoft, con lo cual que esté aislado del dominio. Y después hay que mirar todo el tema de herramientas satélites. Exacto. Que estás en tu web, ¿no? Y muchas veces tienes que hacer un listado de todo lo que hay para que cuando se haga la migración, aunque sea solo de web, ¿vale? Cómo va a afectar al siguiente. Y después a nivel de servidor hay que plantearse todos los cambios a nivel de velocidad, a nivel de CDN, un montón de cosas que hay que tener en cuenta, porque muchas veces puedes llegar a migrar la web y que la nueva web, aunque esté mejor estructurada, el servidor sea más lento o lo que sea, ¿no? Entonces hay que trabajarlo muy bien. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, hace poco gestionamos una migración donde nuestro papel no fue ocuparnos de eso, pero sí que en las reuniones que teníamos con el cliente se hablaba de ello, que todo su CMS bebía de SAP. Entonces, claro, si cambias de CMS, tienes una herramienta muy potente como SAP y tienes que tener en cuenta qué va a pasar con todo, claro, con todo ello, ¿no? Por lo tanto, si vas a migrar, pues ten en cuenta también qué puede implicar en todas las herramientas satélite. Sí. Que has dicho que es muy importante. Vale, pues una vez comentado esto, sí que vamos un poco a poner el foco en SEO, que al final hace honor al nombre, ¿no? SEO sin filtros. Y vamos a hablar sobre el papel de las redirecciones, ¿vale? Para quien no sepa qué es y demás, de forma muy simple, podríamos entender las redirecciones como el proceso por el cual indicamos a rastreadores, ¿no? Como puede ser Googlebot, que es al final el que muchas veces más nos interesa, ¿no? Que es el que se encarga de rastrear e indexar nuestras páginas, de ahí el SEO, ¿no? Y tanto para los usuarios, ¿no? El proceso por el cual indicamos a los rastreadores o a los usuarios que una URL ha cambiado de nomenclatura y pasa a ser otra. Yo de aquí recopilaría un tema y me plantearía y explicaría, porque yo creo que depende un poco de quién nos esté escuchando, las connotaciones o qué es una migración y las connotaciones que tiene. Al final, cuando nosotros tenemos una web con un diseño y cambiamos la web a otro diseño o a otra estructuras son otros tipos de páginas, lo que nos encontramos es que Google, en la versión anterior, teníamos una serie de páginas que rastreaba y cada una tiene una serie de autoridad, una autoridad, ¿no? En la nueva web, muchas veces esa autoridad ya no va a existir, porque hay páginas que no existen, páginas que han cambiado, páginas que tienen otro nombre, o incluso contenidos que hay. Entonces, la migración al final lo que tenemos que hacer es conectar todas estas páginas con su homónima en la nueva, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando. Exacto. Tú, ¿no? ¿Cómo hacemos las redirecciones? Creo que hay un punto también que es importante y es que yo creo que un proyecto SEO, un proyecto de migración, tiene dos fases. Una vez la migración propiamente dicha, ¿no? Pero creo que para mí hay una parte que es previa, que es la conceptualización de la web nueva. Y a nosotros nos pasa muchas veces que el desarrollo de la nueva web, con el diseño de la nueva web y con toda la arquitectura de la nueva web, se desarrolla sin nosotros tenernos en cuenta. Sin la visión SEO. Después nos vienen, hay que hacer la migración y eso hay que tener en cuenta que es primero que es mucho más complejo. Dos, es que después de X meses trabajando en una web, ahora venimos nosotros a decir que hay que cambiar temas de arquitectura, temas de estructura. Muchas veces no es viable hacerlo ya porque se lleva ya mucho tiempo desarrollando y hay un deadline y eso al final, desde un punto de vista de rendimiento de la migración SEO va a ser negativo. Con lo cual, creo que lo que tenemos que hacer es abogar por decir, oye, antes de una migración web, al SEO hay que meterlo en la definición de la arquitectura, la definición del diseño, cómo van a ser los contenidos, URLs, programarlo y después hacer la migración correctamente, ¿no? Porque creo que la primera parte creo que la gente no la tiene en cuenta, por lo menos nosotros yo creo que los últimos 3-4 proyectos de migraciones han sido proyectos que han venido y claro, muchos tienen un deadline de decir, oye, en X meses sale la web y son webs grandes y hacer cambios por temas de costes, temas de timing, no se van a poder hacer. Entonces al final hay que hacer una migración que casi te diría que casi un milagro, porque hay muchos cambios que no se han pensado desde un punto de vista SEO, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo muy bien. Totalmente, al final podemos tener una migración planificada con tiempo, donde la figura del SEO con conexión con el departamento de desarrollo y de diseño esté muy conectada desde el primer momento,
o las que comentas tú que nos han venido últimas son migraciones más de guerrilla, donde ya nos viene toda la estructura planteada por quien sea, ¿no? Por el cliente en cuestión. Pero es la peor migración. Es la peor. Porque en el fondo llegas y te encuentras que han cambiado páginas, estructuración de las páginas, contenidos de las páginas, hay cosas que han desaparecido, cosas que no tienen un planteamiento SEO y es como, ahora lo que hay que hacer es un parche para ver cómo solventamos esto porque tenemos un mes para hacerlo, ¿no? Es plantear el peor escenario posible. Ese es el peor escenario que hay y es lo que conlleva un trabajo que muchas veces lo que hacemos es minimizar la caída. Eso es lo que quería Eso decir. es lo peor de todo, que es minimizar. Es como, ostras, lo que se ha hecho, nos vamos a pegar un buen leñazo y lo que hay que hacer ahora es cómo minimizamos este leñazo para después recuperarlo. Creo que para mí eso pasa cuando no tenemos un conocimiento, ¿no? Es decir, la persona que contrata ha planteado el rediseño o el cambio de CMS, no se tiene en cuenta el SEO, después cuando se va a lanzar alguien dice, oye, ¿y el SEO cómo funciona, no? Y es cuando a veces nos llaman y para mí es lo peor que hay, lo más ineficiente, lo más costoso para el cliente y la peor opción, ¿no? Lo ideal es que siempre que se tenga que hacer un rediseño, un cambio de CMS o lo que sea, el SEO participe en la conceptualización, en la arquitectura y en todo. Y eso, si se hace de esta forma, el proyecto en la migración sube y crece automáticamente. Pero muchas veces no pasa eso. Totalmente. Para un poco enfatizar y dar a conocer la relevancia de, por ejemplo, las redirecciones, que era de lo que estamos hablando precisamente, al final hemos de tener en cuenta, ¿no? Para aquellas personas que lo estén planteando, el hecho de, ya lo has dicho, lo has dejado caer antes, ¿no? ¿Qué buscamos mediante una redirección? Pues traspasar toda aquella autoridad que tenían las URLs antiguas a las nuevas. Nosotros, por ejemplo, no sé, si tuviésemos un servicio de odontología y por lo que fuera, quiero estructurar mi web diferente y que todos los servicios cambien a una carpeta, ¿no? Donde sea servicios barra lo que sea, servicios barra lo que sea. Si antes esto era diferente, esta estructura de URLs era diferente y no ejecuto las redirecciones, lo que voy a estar haciendo realmente es empezar una web de cero. A ojos de Google, esas URLs son nuevas, ese dominio es nuevo y estarás compitiendo, por ejemplo, conmigo, que me puedo crear una web ahora de odontología y a ojos de Google serían dos webs nuevas que parten de cero. Pero son dos webs nuevas porque las páginas antiguas que tienen una autoridad no las has asociado. No las has asociado con las nuevas. Exacto. Entonces Google entiende que son páginas nuevas con cero autoridad. Exacto. ¿Vale? Sí que es verdad que se mirará y el enlazado interno empezará a generar autoridad, pero hay muchos enlaces que vienen de fuera de nuestra web que no podemos controlar, que van a ir a la antigua URL, que no se va a traspasar a la nueva. Exacto. ¿No? Entonces los famosos 301, ¿no? Que hay que hacer. Y al final lo que haces es que tu web tenía antiguamente, o tu arquitectura tenía, cada una de las páginas tenía una autoridad que en la nueva versión, en los que no coincidan las páginas o las que no se hayan hecho redirección 301, van a perder esa autoridad. Y cuando pierdes autoridad, pierdes tráfico. Cuando pierdes tráfico, pierdes ventas. ¿No? Por lo cual hay que definirlo muy bien. Exacto. Y relacionado con las redirecciones también, podríamos enumerar, ¿no? Algunos de los típicos errores que se siguen cuando se llevan a cabo las redirecciones. Aquí vamos a tener en cuenta que muchas veces, y sí que es verdad que aquí hay bastante disparidad de opiniones, aunque yo cada vez por mi propia experiencia ya tengo mi propia conclusión, ¿no? De qué hacemos, por ejemplo, cuando debido a una migración vamos a cambiar la estructura de URLs y por el motivo que sea habrá productos o servicios o categorías que vamos a dejar de vender, que van a desaparecer de nuestra web. Un proceso muy habitual es tratar de redirigirlo todo, con el miedo de, oye, tengo esta URL y no quiero perder la potencial autoridad que tuviera y paso de redirigir la URL que va a dejar de existir, asociado al servicio que ya no tendré, a la homepage. Y aquí hemos de tener en cuenta que las redirecciones resultarán efectivas cuando nosotros redirijamos hacia URLs con una intención de búsqueda similar. Por ejemplo, si yo en mi servicio de odontología, si yo hacía ortodoncia y ahora por lo que sea no llevo a cabo ese servicio, si yo redirijo mi URL de ortodoncia a la homepage, a efectos prácticos eso no, según mi punto de vista, no tendrá ningún efecto. Yo ya no tengo ese servicio, por lo tanto no voy a ganar dinero con ello. Luego también a efectos prácticos, cualquier enlace externo, que esa URL que ya no voy a tener, un usuario puede acceder a ese enlace externo, ¿no? a ese portal donde está ese enlace, accede a mi servicio de ortodoncia que ya no tengo y lo lleva a la homepage, tampoco se va a sentir el usuario satisfecho porque le estoy llevando a una página que nada tiene que ver, y a ojos de Google tampoco.
oye, yo tengo una URL de ortodoncia que cumple la intención de búsqueda sobre esa temática y ya no tengo ese servicio, esa redirección no va a tener el impacto deseado. Sí que es verdad que existe siempre el miedo a perder esa autoridad, a perder ese potencial tráfico que tenía, ¿no? Y decido redirigir a la homepage o algún servicio más o menos relacionado. Pero las últimas experiencias que he tenido al respecto es que no suele tener no perjudica, pero tampoco beneficia. Al final hemos de tener claro que si tenemos una tienda y dejamos de vender ciertos productos, pues dejaremos de tener rentabilidad, negocio por esos productos y perderemos ese tráfico. Pero bueno, al final, si ya no forma parte de tu negocio, hay que asumirlo también. Claro, esto es lo típico que en el mundo SEO, muchas de las guarradas que se han ido haciendo, ¿no? en el pasado, que era lo típico de los dominios caducados, que la gente compraba un dominio caducado con autoridad y lo enlazaba a tu web, ¿no? Hubo una época en la cual esto funcionaba, generaba mucho tráfico y mucha autoridad. Entonces, obviamente, el sentido común, al final, Google lo que dijo es una web que habla sobre coches, que ha caducado, compro yo el dominio y lo enlazo hacia una web de alimentación, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, ahora, eso que tú planteas, Google lo ha gestionado ya de una forma, ¿no? Entonces, ahora, si tú un producto no lo tienes y dejas de vender, para mí, si un producto dejas de venderlo, ¿vale? Es decir, si tenemos un portátil, o pones un portátil lo más parecido, ¿vale? O vas a la categoría de portátiles. A la home no tiene ningún sentido, porque básicamente el enlazado es hacia un portátil, no hacia la home. Y si encima ya dejas de vender portátiles, porque ya ahora solo vendes teléfonos, no tiene sentido. Asume que eso lo vas a perder. Sí, asume que lo vas a perder, que la autoridad va a ser irrelevante porque tenías un enlace hacia un portátil y ahora ya no vendes portátiles, con lo cual lo podemos redireccionar hacia la home si queremos, pero no va a tener ninguna relevancia. Eso es importante porque nos hemos encontrado con clientes donde nos pedían ellos generar esas redirecciones a la homepage y aseguraban, ¿no?, categóricamente que no queremos perder la autoridad, etcétera, y a veces hacer entender que, oye, si esta vertical de negocio ya no la tienes, bueno, pues te tendrás que olvidar de ella, ¿no? Yo soy partícipe en ocasiones también de los códigos de estado 410, ¿no?, que dedicamos a Google que ni estamos ni se nos espera, y para según qué casos, la verdad que creo que es lo que más claro le deja a Google que estas URLs ya no están. Yo creo que también ayuda a veces a optimizar el presupuesto de rastreo, ¿no? Y creo que en ocasiones, bueno, dejar muertas ciertas URLs por motivos de negocio no es una mala opción. Sí que es verdad que da cosa, en el mundo del SEO dejar morir URLs. Pero... Yo creo que ahora, mira, acabas de decir el presupuesto de rastreo. Creo que es un tema también importante en la migración y que también ha habido momentos en los cuales se ha hablado mucho. El presupuesto de rastreo, para que la gente lo entienda, es, vamos a decir, como el tiempo que Google va a estar en tu web, por así decirlo, en función de tu autoridad y en función de unas variables que determina Google. Más o menos, se podría decir así, ¿no? Desde mi punto de vista, el crawl budget o el presupuesto de rastreo tiene lógica para proyectos muy grandes, ¿no? Proyectos que tienen muchos cientos de miles de páginas. Para un proyecto que tenga 4 páginas, 50 o 100, para mí el presupuesto de rastreo no tiene ningún sentido gestionarlo. Pero sí que es verdad que cuando tenemos una web con millones de URLs, es clave el crawl budget, ¿no? Porque de alguna forma Google tenemos que gestionar el rastreo, a dónde va a ir, dónde no hace falta que vaya, y ese punto es clave para toda la parte de migración. Totalmente. Vale, pues ya tenemos este punto. Simplemente aquí focalizar, ¿no?, lo que hemos comentado, de que en toda migración que la figura del SEO esté presente desde el primer inicio, sobre todo con las sinergias que hay con los departamentos que colindan, ¿no? Sí. Y que trabajemos todos aunados. Muy bien, pues vamos al siguiente punto, que al final es la importancia del entorno de pruebas, de contar con un entorno de staging donde todo se desarrolle, ¿no?, se pinte en ese entorno. Eso, para empezar, creo que es algo que a día de hoy hay proyectos que me parece surrealista que no tengan. Total. Es decir, que no tengan un entorno de pruebas donde se pueda trabajar y donde se pueda hacer todas las pruebas vamos a decir, en una modalidad ficticia, ¿no? Porque al final un Station OQA básicamente es un proyecto
en el cual no es visible de forma pública, se puede trabajar, se hacen todos los trabajos directamente ahí y luego se pone a producción. Exacto. ¿no? Y no todo el mundo, muchos proyectos, sobre todo los muy grandes, sí que los tienen, obviamente, porque no sería un suicidio no trabajar con ellos, pero hay proyectos de tamaño pequeño o mediano que esto no lo hacen. Sí, de hecho, en SEOCOM, para proyectos así más medianos y demás, bueno, nuestro equipo de desarrollo nos encargamos de generar nuestros entornos de prueba, y la verdad que sí tal cuando lo gestionamos desde dentro, porque la figura de, ¿no?, la relación entre el desarrollo, el SEO, analítica, contenidos es clave y nos va genial tenerlo todo internamente. Aquí también focalizar la importancia de tenerlo y la importancia también de que no sea accesible ni a los usuarios ni a los rastreadores, que también nos los hemos encontrado. Aquí es muy típico, por ejemplo, bueno, dejarlo abierto. Bueno, eso es muy típico y nos damos cuenta mucho desde la parte comercial que cuando analizamos a veces webs te encuentras que hay un servidor que dices, oye, ¿te has dado cuenta que tienes tu web duplicada en una cosa que pone server. El nombre del dominio o QA. Y eso pasa mucho y muchas veces son por descuidos del desarrollador que no pone un noindex o no está cerrado y al final pues Google devora todo lo que encuentra y Claro. cuando encuentra algo lo rastrea y eso es un problema para Google porque al final va a tener una web duplicada. Al final hay diferentes formas de tratar de que ni los usuarios ni Google entren a esos entornos. Por ejemplo, una es ponerle un noindex, ¿no? Impedir la indexación de todas las URLs del entorno por parte de los rastreadores, de Google en este caso. Algo que tampoco me acaba de gustar, personalmente tampoco me acaba de gustar bloquearlo todo por robots, ¿no? Impedir el rastreo de los diferentes bots a ese entorno. Lo que recomendamos al menos siempre desde SEOCOM es el hecho de contar con unas credenciales, que en el momento en que tú quieras entrar te aparezca el típico pop-up de usuario-contraseña. Así te aseguras que ni las URLs van a ser rastreadas, Correcto, ni van a ser indexadas. Otra forma también, aunque es algo menos común, es por IPs, que solo determinadas IPs puedan entrar. Creo que sería igual de efectiva, pero al menos la que siempre tenemos en cuenta desde SEOCOM es, oye, en tu entorno de pruebas no pueden entrar los rastreadores, más que nada porque Google, por ejemplo, podría considerar tu web como duplicada, esto que decías, ¿no? Y eso, siempre que Google piensa que una web está duplicada de otra o una URL de otra, eso nunca trae nada bueno. Y simplemente con las credenciales impedimos que los bots puedan entrar. Y también, sobre todo, los usuarios, porque como te empiezan a indexar esas URLs del entorno de pruebas, imagínate en tu e-commerce, ¿no? Que empiezan a entrar usuarios a tu e-commerce en páginas de entorno de pruebas donde no va a poder comprar, no va a poder hacer nada, pero estás perdiendo ese tráfico que te vendría a la web de... Sí, bueno, la experiencia de usuario. Al final, Totalmente, un entorno de pruebas es un entorno en el cual no está la web acabada, con lo cual es posible que se encuentre errores. Exacto. O cosas que no son correctas y la experiencia de usuario es bastante negativa. Exacto. Vale, pues recapitulando un poco hasta lo que tenemos, lo primero sería comprender, ¿no?, el motivo por el cual vamos a querer migrar, las diferentes migraciones que se pueden llevar a cabo, que hemos comentado. Posteriormente, la importancia de contar siempre con el equipo de SEO desde el primer momento para no llevar a cabo migraciones de guerrilla donde intentemos otorgar el mejor escenario a una realidad que ya de por sí es mala. Y el tercer punto muy importante, el entorno de pruebas, ¿no?, y redirecciones para que todas las directrices de arquitectura, estructura de URLs, enlazado interno, navegación, todo lo que se dictamine desde un primer momento se desarrolle en el entorno de pruebas y pase a ser revisado en ese entorno antes de la salida a producción. Una vez llegados a este punto, podríamos plantear cómo desde SEOCOM trabajamos las migraciones, ¿no?, desde que nos llega el proyecto que se va a migrar hasta el final. Y lo hemos dividido en diferentes puntos, donde el primero de ellos es una reunión inicial con el cliente para que por nuestro lado conozcamos qué se pretende hacer, el motivo por el cual se quiere migrar, y luego también establezcamos un primer modelo de recomendaciones, donde se nos plantea pues, que se quiere migrar de CMS. Oye, pues ¿cómo es tu web? ¿De qué va tu negocio? Vale, pues en función de tus necesidades te recomendamos este gestor de contenidos o este otro, ¿no? Que pase las primeras recomendaciones básicas que desde SEO tenemos en cuenta, ¿no?, para el cliente. Claro, aquí yo creo que hay dos particularidades, ¿no? Es decir, cuando viene alguien y nos dice, oye, quiero desarrollar una web o cambiar la web y quiero que participéis en el proceso de conceptualización, eso sería lo que hemos comentado antes, que es lo ideal. Y la otra es cuando decimos, oye, en un proyecto hay que hacer la migración, el desarrollo ya viene,
ya viene diseñado todo y a partir de aquí hay una reunión en la cual es importante explicar al cliente, si la web está bien desarrollada y bien estructurada y todo, y es como, ok, la migración se puede hacer bien y no hay ningún problema. 2, tenemos un problema porque la web se ha conceptualizado sin pensar en nada, con lo cual o refactorizamos todo lo que hay ahora, o 2, el objetivo va a ser no crecer sino minimizar. Exacto. Y eso creo que en esta reunión, esta situación es clave, porque hay que explicar muy bien las expectativas del proyecto, y a veces el cliente tiene una expectativa que dices, no, es que has hecho un trabajo que no se corresponde con lo que se debe haber hecho, ¿no? Porque a veces mucha gente se plantea solo en temas de diseño, pero es que el diseño se tiene que unificar con la parte de desarrollo y con la parte de SEO. Y no hacerlo esto te puede generar problemas. Y para según qué proyectos puede ser totalmente un problema grave y costoso. Este guión está planteado con la migración ideal, ¿no? Con el supuesto ideal que realmente rara vez se da, pero no se da por la escasa planificación previa de la que has hablado, ¿no? Pero en un escenario ideal, desde que un negocio plantea migrar, ya debería hablar con los profesionales al respecto. Sí que es verdad que rara vez se da esto, y muchas de las migraciones son migraciones de guerrilla, donde estamos un poco subsanando errores con el reloj, ¿no? Sí, que cada vez tiempo récord. Sí, sí. Exacto. Y precisamente este podcast lo que trata un poco es de evitar esas situaciones. El objetivo debería ser que la gente plantease una web y el SEO entrase en ese momento. Claro. Eso sería lo ideal, pero es que nos pasa a veces que tenemos proyectos, o nos llegan proyectos que llevan 2 años desarrollándose y de golpe nos dicen, hay que hacer la migración. Y el SEO de turno te va a liar a cambiarlo todo. Sí, y es como ¿cómo? Y claro, después de 2 años que el equipo está desarrollando, que nos dan un deadline de decir, oye, tienes 2 meses, y además es una fecha inamovible, Estás vendido. Básicamente, vale, ok, pues vamos a intentar minimizar los problemas que haya. Obviamente se hace un análisis y se ve si lo que se ha hecho es correcto. Se ha hecho es perfecto, pero si no se ha hecho hay que ser transparente con el cliente y decirle, oye, tenemos un grave problema. Has hecho una web, no se ha planteado desde el punto de vista SEO, la web nueva se podría decir que es casi peor que la antigua, ¿vale? Mucho más bonita, pero peor, y vamos a hacer una migración que lo que vamos a intentar hacer es que caiga menos. Total. Y eso es un gran problema y hay que explicarlo al cliente, y posiblemente al cliente no le guste, pero es que no hay que mentir a nadie, hay que ser realista de las cosas. Bajo el escenario de la situación ideal de las migraciones, ¿no? Una vez hemos tenido esta reunión, lo que trabajamos desde SEOcom es como una especie de checklist personalizado en función de cada caso, donde establecemos todo el conjunto de tareas que se van a llevar a cabo, calendarizadas en el tiempo y asignadas a un responsable. Porque desde SEO lo que también muchas veces necesitamos es el trabajo de otras disciplinas. Por ejemplo, desde desarrollo se deberán hacer unas cosas, los de analítica deberán hacer otras, ¿no? Contenidos otras, y al final toda planificación de una migración, la parte de SEO muchas veces, o sea, el trabajo de otras disciplinas colinda con el de SEO y tenemos que estar en comunicación con los diferentes departamentos. Entonces, tareas calendarizadas en el tiempo, con prioridad, y asignándoles un responsable para que en esa reunión donde ponemos todo encima de la mesa, cada uno también sepa muy bien cuál es su papel. Y sobre todo, bueno, ya lo he comentado, ¿no? Los deadlines también, porque a veces se nos viene un deadline muy marcado y tenemos que un poco también ajustar todo. Claro, es que en el fondo cuando el deadline es muy marcado y en un tiempo muy cercano, lo que hay que hacer es todo esto, pero además priorizando, porque sabes que no vas a poder hacer todo. Entonces es como priorizando cuáles son las acciones que tenemos que hacer y que nos generen menos pérdida de tráfico. Total. O menos pérdida de conversiones, ¿no? Al final va a depender mucho de los proyectos, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos muchos proyectos y con muchas casuísticas y lo tenemos bastante cogido por la mano, pero bueno, hay que planificar, tener todos los procedimientos bien montados para de alguna forma controlar esta situación. Muy bien, pues una vez
hemos tenido esta reunión inicial, ¿no? Para conocer la razón de ser de la migración, las primeras recomendaciones, cómo abordarla, este checklist, ¿no? Con tareas ordenadas, calendarizadas, priorizadas y con responsables. El siguiente punto sería ponerse un poco manos a la obra, y desde SEO lo que hacemos es hacernos con un inventario de URLs, es decir, conocer la arquitectura actual, la estructura de URLs, cómo está, ¿no? Montada la web actual a nivel de URLs y de estructura, y sobre todo conocer la relevancia de esas URLs. Al final podemos hacernos con listados muy grandes de URLs y necesitamos conocer cuáles son las más relevantes y cuáles son las menos relevantes. En base a ello, lo que proponemos muchas veces, siempre que tenga sentido, es preparar una nueva estructura de URLs para optimizar la arquitectura web. Y aquí lo que nos suele pasar en muchas ocasiones es que ese es un trabajo bastante de hilar fino, ¿no? El hecho de preparar una nueva estructura de URLs con una nueva arquitectura. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que una vez desde SEO se ha trabajado eso, la decisión tomada sea respetada por cliente. Porque en ocasiones nos ha pasado que hemos llegado a una versión final, ¿no? Pues las URLs estructuradas de una determinada forma, jerarquizadas de una determinada forma, pero luego, desde el backend, ¿no? Cuando el cliente o el equipo técnico va desarrollando esas nuevas URLs, se pierde como la información y lo que se había llevado en un primer punto no se está ejecutando desde desarrollo. Nos ha pasado en diversas ocasiones como hemos llegado a una estructura de URLs acordada y posteriormente se han creado las URLs bajo otro prisma, porque a veces, por el motivo que sea, la información no ha llegado a quien tenía que llegar de la forma que ha tenido que llegar, y eso implica que a veces tengamos que hacer como el mismo proceso de trabajo en diferentes veces para subsanar. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, que para no gastar los recursos que se debieran, en ocasiones nos hemos encontrado como personas que tocan el backend no deberían tocar el backend, ¿no? Al final podemos tener reuniones con el departamento de desarrollo, con cliente, para que se valide todo, y a quien se lo explicamos no es finalmente quien ejecuta. Es que yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Es decir, yo al creo final, perdona que te corte, nos hemos encontrado que en ocasiones quien crea las URLs y demás es una persona de prácticas, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, o no se le han dicho las cosas bien o no tiene por qué tener ese grado de responsabilidad. O simplemente un desarrollador normal, es decir... También podría ser. Yo creo que la situación que se da es que muchas veces los proyectos no se trabajan en conjunto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos reuniones con marketing, marketing tiene reuniones internas con desarrollo y hay un flujo de comunicación, cuando lo lógico sería que todos los stakeholders del proyecto estén unidos. Total. Es decir, a nosotros nos ha pasado ahora, por ejemplo, que tenemos una migración que se va a hacer los próximos meses y se ha ido hablando con todo el mundo y ahora nos han introducido a nosotros, ¿vale? En los últimos 2 meses, ¿no? Y entonces, al final es, ostras, que marketing tiene que participar en esta parte de desarrollo. Nosotros, bueno, en esta parte todo es marketing quien nos contrata, ¿no? Y desarrollo, en el fondo, le da, hablando mal, 3 patadas SEO, ¿no? Pero al final aquí hay un tema que hay una dirección general que plantea unos deadlines, hay desarrollo que tiene que cumplir este deadline, hay marketing y comunicación que no quieren perder el tráfico, y lo que vemos que está pasando, o que ha pasado, ahora ya estamos alineados, es que no había una alineación en el proyecto, ¿no? Es decir, desarrollo trabaja por un lado, marketing y comunicación por otro, y al final lo que hay que hacer es nos sentamos todos y decir, oye, total, el objetivo es común, tenemos que lanzar este proyecto en esta fecha, ¿vale? Si no se puede hacer todo lo que pedimos por temas de costes o por temas de timing a nivel de desarrollo, vamos a hacerlo lo indispensable para que el proyecto no tenga problemas o tenga los mismos problemas, ¿no? Entonces, al final es un poco alinearnos. Cuando no se alinea, es lo que tú pasa, ¿no? Lo que tú comentas, que al final nosotros hablamos con un stakeholder, esta persona habla, que muchas veces no tiene el conocimiento adecuado, ¿vale? Le pasa Excel o le pasa una comunicación de cómo habría que hacer las cosas, y la otra persona interpreta lo que habría que hacer, ¿no? Y entonces a veces hay un flujo de comunicación de idas y venidas, ¿vale? Cuando la clave está en decir, oye, vamos a sentarnos juntos, hablamos nosotros con desarrolladores o hablamos con quien sea para explicar, para verificar que todo se está haciendo correctamente y ser mucho más eficiente. Y a veces por temas, yo creo que comunicación interdepartamental no se está desarrollando correctamente. Sí, eso luego genera quebraderos de cabeza
que hay que arreglar pollos a Bueno, última hora y es quebraderos y costes para la empresa. sí, sí, Es total. un coste y que la migración no será correcta. Claro. Entonces hay que hacerlo bien las cosas. Pues una vez tenemos ya planteada la nueva arquitectura y estructura de URLs, lo que pasamos es a generar una especie de documento briefing, ¿no? Donde para todas las URLs nuevas que queremos crear, sobre todo para aquellas más de categorías y de subcategorías, por ejemplo en un e-commerce o de servicios, planteamos a modo de briefing pues qué elementos debe tener cada una de las páginas, ¿no? Un poco los layouts que deben seguir, cómo deben estar compuestas las páginas, qué elementos deben tener, cómo tienen que ser sus titles, H1s y demás, ¿no? Un poco toda la estructura de las URLs para que desde el departamento de desarrollo, maquetación, contenidos, etcétera, puedan crear esas nuevas URLs en base a esos briefings. Y ahí la relevancia de lo que comentábamos del entorno de pruebas, ¿no? Todo esto se debe ir implementando en ese entorno de desarrollo para que desde SEO vayamos asegurándonos que todo se cumple adecuadamente, además de todos los elementos técnicos que debe tener la web. Si requiere tener hreflangs, ¿no? Porque es multidioma o en diferentes mercados, canonicals, directivas de rastreo, indexación, todos los aspectos técnicos, también es algo que desde SEO revisamos en el mismo entorno de desarrollo. Por lo tanto, aquí ya vendríamos en la fase, ¿no? Donde ya hemos preparado todo y todas las directrices que se han pasado desde SEO se tienen un poco que implementar en el entorno de pruebas. De forma paralela, cuando nosotros ya hemos planteado la nueva estructura de URLs, que ha de ser respetada cuando se creen dentro del backend, no es el hecho de preparar lo que antes hemos dejado caer, ¿no? Que es el mapeo de redirecciones. Sí. Es decir, tenemos todas las URLs antiguas y tenemos todas las URLs nuevas. Y desde SEO lo que hacemos es un documento donde las asociamos unas con otras, para que luego posteriormente desde IT se suban al servidor y cuando ya la web haya salido a producción, el mismo día se suben esas redirecciones para que ya poco a poco Google vaya interpretando las señales, ¿no? De que las antiguas URLs han cambiado su nomenclatura. Recalcar la importancia, aunque ya lo hemos hablado, de hacer este trabajo bien fino para que redirijamos especialmente, sobre todo aquellas URLs homólogas, ¿no? Con la misma intención de búsqueda y bajo el criterio que se ha marcado en un primer momento. Muy bien, pues una vez tenemos todo el entorno de pruebas trabajado, entra la fase de corrección. Y aquí es importante matizar que en ocasiones desde el cliente se nos viene dado de que una vez pues todo el trabajo en staging está elaborado, ya está hecho, se sube. Y eso tampoco termina de ser del todo así, porque desde SEO, por ejemplo, tampoco nos interesa mucho entrar a revisar que todo esté bien hasta que todo esté finalizado, porque en ocasiones nos puede suceder que entramos a revisar cuando todo está a medias para cumplir con los tiempos, pero hay cosas que están mal, reportas, las vuelven a arreglar, pero la web no está terminada, como que tampoco tiene del todo sentido entrar a revisar hasta que la web esté finalizada. Entonces aquí es importante que una vez el entorno de pruebas esté finalizado, hace falta un periodo de tiempo, que en función de lo grande que sea la web puede ser uno u otro, para que desde SEO podamos revisar y asegurarnos que todo lo implementado es correcto. Porque luego nos ahorra muchos males quebraderos de cabeza cuando se salga a producción, porque eso ya estará corregido y no tenemos tanto que tocar la web una vez hemos salido, que tampoco nos interesa mucho. Entonces, importante, si tenemos un deadline marcado, tenemos que tener en cuenta que un periodo de tiempo antes, no me quiero mojar cuánto, debemos tener la web lista para que desde SEO se revise y porque se corrijan sobre todo los errores más críticos, ¿no? Para que salgamos a producción con la web lo más terminada posible. La clave al final es tener la web finalizada. Exacto. No ponerla en producción. Que me enrollo mucho, pero el tema es... pero la clave es tener la web finalizada, es decir, ya no se toca nada, no se suben productos, no se quitan productos, no hay que hacer maquetaciones, nada, simplemente tener la web finalizada. Hacer la última revisión, porque a veces desde el Git se han subido cosas y cambian cositas y eso puede afectar, pero es cuando está finalizado, no hay ningún desarrollador, no hay nadie que toque nada, revisamos todo y si es ok, lo ponemos a producción. Exacto. Y cuando se pone a producción, hay que hacer otra revisión, porque muchas veces cuando se pone a producción pueden pasar cosas, sí. Muchas cosas pueden pasar, desde cosas que no se implementan correctamente, no se ponen a producción correctamente, lo que sea, y pueden afectar. Con lo cual, una vez que se ha puesto a producción, tenemos que revisarlo todo y ver que todo está correctamente migrado, con todas las redirecciones correctamente, quitado los no index o todas las validaciones que haya, para que básicamente la web sea correcta. Y hay que ver exactamente
cuando se hace esto, porque muchas veces se hacen migraciones en unos horarios que son los peores del mundo, ¿vale? Y hay que hacerlo en una fecha correcta, en unos timings correctos y con una revisión correcta. Eso es, a mí me gusta diferenciarlo en dos procesos, el tema de revisión post salida, que es el mismo día de la migración. Al final, lo que personalmente me gusta revisar a mí son los factores más críticos que pueda haber, que al final ya los has dicho, ¿no? En ocasiones tenemos todo el entorno de pruebas en no index o bloqueado por robots y es muy común ver cómo esa directriz se arrastra a producción. Y al final esto es tan simple como verlo, enviar un mail, se corrige en minutos y ya está todo listo. Pero si no lo ves, es un problema serio porque tu web puede no indexarse y desaparecer de los inframundos. Y luego, el mismo día de la migración de salida, también las redirecciones. Las redirecciones, implementarlas idealmente el mismo día de salida y revisarlas también, si no es el mismo día, al día siguiente, ¿no? Que todo esté correcto, lo más crítico, ¿no? No index, robots, bien desde el primer día y también las redirecciones. Sí que es verdad que luego entra una fase que también comentabas, ¿no? De revisión todo en profundidad de nuevo. Y es totalmente cierto, pero sobre todo los factores críticos desde un primer momento y luego sí que entra una fase ya de revisión, de revisar lo revisado, pero ya en producción, por asegurarnos que en ocasiones puede pasar que hay enlaces que se quedan apuntando al entorno de pruebas o productos que fallan, imágenes que bailan, ¿no? Sí, hay que revisarlo todo. Exacto. Y ya entramos en la fase de revisión de la web una vez hemos salido y luego también de monitorización, es decir, qué impacto está teniendo la migración a lo largo, sobre todo de las semanas, en la adquisición de tráfico orgánico, en la visibilidad orgánica, rankings, negocio en definitiva, ¿no? Siempre es común ver como post-migración todo tiende a bailar un poco, ¿no? Hasta que Google termina de procesar, sobre todo en migraciones bastante severas, ¿no? Donde cambia todo mucho. Google tiende a estar un tiempo procesando todo, pero tenemos que llegar al final a una estabilidad donde o nos quedemos igual o idealmente estemos en una posición superior a de la que hemos partido. Correcto. Al final es lo que tenemos que tener y es un punto muy delicado. En el momento de poner la producción va a haber un momento en el cual tenemos que revisar todo y después hay que hacer una monitorización las siguientes semanas para ver exactamente cómo está, sobre todo lo que tú dices, cuando hay cambios estructurales en la web, ¿no? Al final el interlinkado interno puede afectar, entonces tenemos que ver exactamente cómo está afectando y cómo podemos ir solventando las cosas, sobre todo en estos proyectos en los cuales que conceptualmente no se ha trabajado desde el punto de vista SEO, ¿no? Tenemos que ver cómo gestionarlo ahí. Eso es. Pues estos son todos los puntos que teníamos. Al final, conceptos clave un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Que el equipo de SEO esté conectado desde un primer momento con los otros involucrados en la migración, que haya una relación directa, que el traspaso de información se haga quien se tiene que hacer, de la forma que se tiene que hacer y se implemente, para que se implemente de la forma que se tiene que hacer, ¿no? Tratar de que las migraciones sean planificadas con tiempo, evitar esas migraciones de guerrilla donde lo que hacemos un poco es tratar de que el mal sea el menor posible. Y luego, si nos encontramos bajo el escenario de que contamos con un SEO desde el primer momento y con un plan de migración bien estructurado a lo largo del tiempo, ¿no? Tener claras las diferentes fases, entorno de pruebas, planteamiento de URLs, arquitectura. Empezamos a enriquecer todo ese entorno de pruebas hasta que esté terminado. Desde SEO se revisa, se tarda el tiempo que se deba de tardar. Cuando todo está bien, se sube a producción y volvemos a hacer toda esa revisión del entorno de pruebas, redirecciones, aspectos técnicos, contenido, arquitectura y todos los aspectos que desde SEO se contemplaron idealmente desde un primer momento. ¿Vale? En principio, con esto creo que podemos hacer una migración correcta, una migración sana. Creo que hemos hablado de los puntos que son más críticos, de problemas que pueden pasar cuando no se hacen las cosas bien de antemano, ¿no? Y bueno, ahora lo único que queda es que la gente de alguna forma nos diga qué opinan, si tienen dudas sobre el tema de una migración y también si quieren que hablemos de algún otro tema que pueda ser relevante para el mundo SEO y el mundo de los negocios. Eso es, que nos podéis dar ideas para que tratemos los temas que consideréis y aquí estaremos en SEO Sin Filtros para tratarlos. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Saludos.